Ya, ¿de qué estamos hablando todo este mes? De la Reforma, ¿verdad? Ya todos han visto la foto de portada. Ahí, entonces todo este mes estamos hablando de la Reforma Protestante, ¿no? El 31 de octubre se cumple un año más de lo que fue la Reforma Protestante, que trajo muchas cosas, ¿no? Tanto sociales, políticas, religiosas, que arrastramos hasta hoy, ¿no? La semana pasada estábamos hablando de la doctrina de la justificación por la fe. Una de las principales doctrinas que reformó Lutero fue el tema de la salvación mediante la fe, porque en esa época hablábamos de que tú tenías que pagar para ser salvo, la venta de indulgencias y todo eso, ¿no? Lutero tuvo que tener bastante coraje para hacer todo lo que hizo, ¿no? Siempre está la curiosidad de qué contenían esas famosas 95 tesis, porque hablábamos de que Lutero vivió una época de oscurantismo religioso, una iglesia que oprimía, una iglesia corrupta, una iglesia que vendía la salvación, ¿no? Y Lutero se choca con la Biblia. Recordemos que en esa época todavía no había imprenta, recién se estaba creando Gutenberg, sí, la imprenta de Gutenberg. De hecho, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, ¿no? La Biblia de Gutenberg. Eso es súper interesante porque el máximo invento tecnológico de la época era la imprenta. El primer uso que se le dio fue para expandir el Evangelio, para expandir la Biblia, ¿no? Entonces, Lutero, su corazón se indignó de hambre y sed de justicia, ¿no? La semana pasada hablábamos de este versículo: el justo por la fe vivirá. Y hablábamos que la salvación es por medio de la fe, pero hay algo que acompaña la fe. Vimos un video también de cuando uno de los reformadores le dice a la reina: la conciencia está sujeta al conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y le dice: el conocimiento no es algo, es algo que tú careces. ¿Y a qué conocimiento es el que debería estar sujeta nuestra conciencia? Al conocimiento de Dios, ¿no? ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de asistir a la iglesia, de ir a una misa, a través de escuchar a un pastor, un sacerdote o algo, ¿no? A través de la palabra de Dios, ¿no? En Isaías 8:20 dice así: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay en ellos amanecer. Otra frase que yo encontré es: los hombres no rechazan la palabra porque encuentran fallas en ella, sino porque ella encuentra faltas en ellos. Es como esa frase que los hombres no rechazan la palabra, o sea, los hombres no critican a la palabra porque tenga errores. Los hombres critican a la palabra porque la palabra los critica a ellos. Y la verdad, la palabra es confrontante, es algo que a veces no es fácil de digerir, y producto de eso muchísimas veces nosotros no tenemos temor a acercarnos a ellas. Pero sin romper ese temor, nosotros no vamos a poder nunca construir una iglesia, nunca vamos a poder construir una vida cristiana, nunca vamos a poder continuar ese proceso de reforma en el que estamos, principalmente reformando nuestra propia vida y protestando contra nuestras propias pasiones, ¿no? Lutero, cuando clavó sus 95 tesis, al poco tiempo lo llamaron para juzgarlo y pedirle que se retractara. Y si no se retractaba, lo iban a matar, lo iban a condenar a la hoguera. Y él le pidieron que se retracte de todas las cosas que dijo. Y una de las cosas que él dijo para no retractarse, dijo así: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta. Escuchen bien esto: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. O sea, imagínense estar parado ante el más grande imperio de la época, con más poder, más sanguinarios,
y ellos pidiéndote que te retractes porque si no mueres, y Lutero que dice, loco, yo no me voy a retractar a no ser que me convenzan mediante la razón o mediante las escrituras. Si eso no sucede, que Dios tenga misericordia de mí. O sea, ¿cuánta actitud hay en eso, ¿no? ¿Cuánta pasión y amor por la escritura hay con una respuesta así, ¿no? Si nosotros tuviéramos que resumir todo lo que reformó Lutero o todo lo que propuso Lutero o qué cosas cambió Lutero, ahí está Lutero, es una foto de Lutero, ¿no? Pegando las 95 tesis en la... Ajá, un selfie, sí. Ajá. En la catedral de Wittenberg. Ahora, hacer eso no era algo novedoso, o sea, era algo que se hacía continuamente, ¿no? O sea, cualquier persona que quería... Era como, así como ahora ponen los edictos en el periódico, es como poner algo así en su muro de Facebook, ¿no? Y estas son las 5 principales doctrinas que Lutero reformó, ¿no? Lo que se conoce como las 5 solas, ¿no? Ahí está en latín que es solo la gracia, o sea, que la salvación es solo por gracia, solo fe, que el único medio para la salvación es la fe, y que la salvación se obtiene a través de Cristo, sola escritura y solo a Dios la gloria. Entonces la semana pasada nosotros hablamos sobre la justificación por medio de la fe, del justo por la fe vivirá. Y el día de hoy yo quería reflexionar mucho sobre la importancia que le damos a las escrituras. Nosotros ahora vemos muchas nuevas tendencias, muchas iglesias, nuevos predicadores famosos y gente que habla en nombre de Dios. Y de hecho, qué bueno que haya más personas que hablen en nombre de Dios. O sea, qué bueno que tal vez podamos ver un poco más de personas que están tomando los medios o que de alguna manera están siendo influyentes en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también hay un peligro grande, de que como en la época de Lutero ellos se adueñen de la verdad, crean que son los únicos que tienen la verdad, que sean los únicos que pueden enseñar la verdad y no el pueblo. Y de pronto crece una generación de cristianos que solamente son receptores, y dijeron, bacán, me dijeron que es así y así es. Y vemos que nosotros olvidamos rápidamente la herencia que nos trajo la Reforma. Y uno de los pilares de ser una iglesia protestante reformada es la sola escritura. Cómo nosotros defendemos y amamos la escritura. Entonces hay ciertas cosas que nosotros tenemos que luchar para nosotros demostrar ese amor y esa pasión y ese cuidado al estudio de la escritura, ¿no? Una de las cosas que vemos mucho ahora es que muchas veces la escritura está basada en interpretaciones individuales o personales. Y vemos personas sacando una interpretación en base a lo que le parece o a base de lo que entendió, o incluso forzando el pasaje o la historia hacia una determinada situación. Y muchas veces muchas personas son arrastradas por esos engaños, por esa forma de querer influir en las personas, no de la manera más honesta. ¿Y cuál es nuestro papel, cuál es nuestra responsabilidad delante de eso? Nosotros pasar todas las enseñanzas por el filtro de la escritura, de la Biblia, ¿no? Si alguien nos dice, oye, haz esto, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, muéstrame y yo lo voy a revisar y voy a abrir y voy a comparar y voy a analizar si lo que nos están diciendo es cierto, ¿no? Muchas veces nosotros estamos criados en esa cultura de solo recibir y decir chévere y todo bien, ¿no? Y Lutero luchó contra esa iglesia que te decía, esto es así, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque yo lo interpreto, yo soy el único que puedo demostrarte o enseñarte cuál es la verdad. Y la verdad es Cristo, y Cristo está reflejado ¿dónde? En la Escritura. ¿Y cómo podemos tener una relación con Cristo si tenemos un intermediario que nos enseña de Cristo? O sea, nuestra relación con Cristo se refleja en ese amor de entender que la Biblia no es un libro que cualquier persona puede tener una interpretación distinta. Cuando nosotros estudiamos un pasaje en la Biblia, solamente hay una sola cosa que quiso decir ese pasaje. Yo ya he visto hablar de la mamá del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto, ¿de dónde sacamos la mamá del hijo pródigo? Y eso es un tema súper alegórico y súper fuera de lo que la Biblia quiso decir. La Biblia tiene muchas aplicaciones.
dependiendo del contexto, de la situación, pero lo que quiere decir es solo una cosa. Y vamos a ver otro video que habla un poquito de estas 5 solas. Entonces, la sola escritura significa que la escritura es principalmente inspirada por Dios, que está completa, que no hay más. Ahora vemos muchas nuevas revelaciones o muchas nuevas cosas que Dios da a ciertas personas, pero si todo eso no está conforme a lo que dice la Biblia, es simplemente basura. La sola escritura significa que la Biblia es inerrante, que la Biblia no contiene errores. La sola escritura significa que la Biblia es infalible, es decir, que es la única forma de guía, ¿no? de que seguir sus pasos es la única forma de que nosotros podamos caminar en la tierra, ¿no? La sola escritura significa que la Biblia es la autoridad suprema por encima de absolutamente todo. Sola escritura implica que la palabra es la única que obliga a la conciencia de manera universal, ¿no? La sola escritura no elimina el valor de los concilios y confesiones de fe que han coincidido con la palabra de Dios y que resumen largas horas de estudio y debates por parte de grandes hombres de Dios. Eso quiere decir que la Biblia, o sea, que todas las conclusiones, las enseñanzas, las teologías, todas las cosas que están dispersas por todos lados tienen que ser pasadas a través de la Biblia como filtro de poner palabra, el punto final a esas interpretaciones. La sola escritura no nos permite hacer uso de una interpretación privada para torcer la palabra de Dios. La sola escritura requiere de reglas de interpretación transmitidas a lo largo de los siglos. La sola escritura no nos permite despegarnos del pasado y hoy traer interpretaciones nuevas que contradicen la fe. Esto es súper interesante porque muchas veces hay cosas que se vienen enseñando que la iglesia las viene enseñando hace 30 años y el cristianismo tiene 21 siglos. Hay muchas enseñanzas que vienen enseñándose hace 100 años, pero el cristianismo tiene 21 siglos. Hay enseñanzas que vienen enseñándose hace 3 siglos, pero el cristianismo tiene 21 siglos. Entonces, ¿qué es lo que creían los discípulos de Jesús? O sea, es lo que está en las Escrituras. La sola Escritura juzga a la iglesia y a sus maestros, no al revés. Muchas veces son los maestros los que quieren tratar de cuestionar la Escritura, ¿no? Cuando es la Escritura la que nos cuestiona a nosotros y cuestiona nuestro accionar, nuestras motivaciones, nuestro día a día, ¿no? Sola Escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Yo creo que ahora vivimos en un tiempo súper peligroso, súper lleno de información, de que el internet, o sea, en el muro de Facebook probablemente vean muchas cosas de diferentes personas y no necesariamente algo que refleje la pureza de la doctrina bíblica, ¿no? Centrada en la palabra de Dios. Yo creo que ahora más que nunca necesitamos nosotros volver a ser esas personas apasionadas por defender las convicciones que están basadas en la palabra de Dios. Es muy fácil desviarse, es muy fácil irse para otro lado, ¿no? Yo quería mostrar un último video sobre un pueblo que recibe la Biblia por primera vez y vean con cuán alegría ellos reciben la primera Biblia en su propio idioma, y que nosotros muchas veces ya estamos tan familiarizados con la Biblia y con todas las versiones en español que tenemos que nuestro corazón ya perdió alegría y gratitud por eso. Vamos a ver. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo de reflexionar en la historia de tu iglesia, Señor. En las cosas que han sucedido durante mucho tiempo, Padre. Gracias por esa herencia rica que es la Reforma, Señor. Gracias por las personas que tú usaste para entregarnos el mensaje, para conocerte más, Señor, para amarte más. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque hemos podido reflexionar en la importancia de defender tu palabra, amarla y tenerla en alto, Señor. Ayúdanos a ser personas que siempre estudiamos tu palabra, la defendemos, la profundizamos, la examinamos al más mínimo, Señor, porque entendemos que es una luz a nuestros pies, Padre. Que tu palabra nos enseña por dónde
debemos caminar, por dónde debemos andar, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos de creer, Señor. Gracias por ese regalo de tener la Biblia en nuestro idioma y en muchas versiones, y poder tenerlas en nuestros celulares, en nuestros iPads, en las computadoras y en todos lados, Señor. Gracias porque tú quisiste que sea así, porque tú nos elegiste y dijiste que querías que la Biblia la tengamos nosotros tan asequiblemente, Señor. Gracias por los que tuvieron que sufrir, por los que tuvieron que morir, por los que tuvieron que ser torturados, que pasar muchas dificultades, Señor, para que hoy nosotros podamos acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor. Gracias por eso, te amamos mucho. En el nombre de Jesús.